Subjetividad y dialéctica en Marx. Un ensayo de Eduardo Álvarez, Universidad Autónoma de Madrid. Resumen. A partir del significado que la filosofía moderna asignó a la noción del sujeto, se plantea el modo en que dicho concepto es reinterpretado en el pensamiento de Marx, distinguiendo el nuevo sentido que el término adquiere en los planos más importantes y diversos en los que Marx lleva a cabo esa revisión. El plano que toma en consideración la insuperable condición natural del hombre, el que atiende al sentido de la dialéctica y de la totalidad en que se desarrolla la praxis social, el que destaca la condición social del individuo y finalmente el que plantea la discusión con el humanismo tradicional en relación con la posible autonomía del hombre. 1. De Hegel a Marx, el sentido de la razón y el problema de la inteligibilidad de la experiencia. El idealismo alemán se veía a sí mismo como la filosofía de la libertad. En las cartas que intercambiaban entre sí Hölderlin, Schelling y Hegel en su época juvenil, se observa su común admiración por el modo en que Fichte combate el dogmatismo mediante la afirmación de un yo que no se somete al dato necesario de la naturaleza, sino que se enfrenta a ella subordinándola al sentido moral de su acción y proclamando así su libertad. Según Fichte, la naturaleza está ahí para el hombre como campo de acción a través del cual se despliega la libertad. De este modo, la síntesis que concibe a partir de la antinomia kantiana entre necesidad y libertad se alcanza mediante la acción libre en el mundo natural en cuanto obstáculo necesario. Por lo tanto, según Fichte, el hombre se emancipa de su dependencia natural mediante su acción, que en ese sentido humaniza la naturaleza, en tanto ve la necesidad como un momento en el desarrollo de la libertad. Schelling, por su parte, aun cuando reconocía que Fichte lograba deducir la necesidad natural a partir del yo libre, en cuanto obstáculo necesario que éste ha de vencer, pensaba también, sin embargo, que no lograba deducir la naturaleza en cuanto realidad viva con toda su riqueza y complejidad. Por eso juzga necesario desarrollar una filosofía de la naturaleza complementaria de la filosofía trascendental, pero trata también de pensar la conexión entre una y otra más allá de su mera yuxtaposición. La unión entre la necesidad natural y la libertad del yo y el problema que se le plantea entonces es como pensar esa unidad y dar así respuesta a la tercera antinomia de Kant. Y es entonces cuando se aspira en la tesis spinoziana de la unidad del todo comprendida como Deus sive natura. Pues bien, como hemos visto, Hegel llegará a denominar espíritu a esa unidad total, recuperando así el primado de Fichte. Atribuye a la acción
en relación con la naturaleza, pero transformando al mismo tiempo la noción del yo trascendental fichteano en este nuevo concepto que comporta la intersubjetividad de un nosotros, el cual no es ya expresivo de una razón trascendental, sino más bien de una razón histórica, más allá del sujeto empírico, pero diverso también del yo trascendental que comporta una consideración del sujeto al margen de su realidad histórica y social. El espíritu es una comunidad de los hombres en cuanto a aquello que comparten en común en una época, en un pueblo, en una cultura o en una actitud frente al mundo. Por eso Hegel distingue el espíritu subjetivo del espíritu objetivo y ambos a su vez del espíritu como tal, que en lo absoluto entraña una totalización de la historia entera con todas las posibles experiencias realizadas en ella. De este modo, Hegel sitúa la dialéctica de necesidad y libertad en un nuevo terreno, el de la oposición entre naturaleza e historia, y considera, siguiendo a Fichte, que la naturaleza se subordina al espíritu, en cuanto aquella se revela como espíritu enajenado, que en ella se encuentra como adormecido hasta que despierta de su sueño intemporal en la conciencia del hombre, o dicho en los términos que preludian la posición de Marx, la naturaleza se descubre como espíritu y es penetrada progresivamente por este a través del proceso histórico, en el cual los hombres la transforman según su propio designio y en ese sentido la humanizan. Por eso, para Hegel, el terreno de lo propiamente humano es la historia, lo cual no quiere decir que ésta suprima a la naturaleza, del mismo modo que la libertad no suprime a la necesidad. Hegel entiende más bien que la libertad es la necesidad comprendida, o la naturaleza hecha historia a través del proceso mediante el cual todo lo que es de entrada es meramente encontrado como obstáculo o dato, se reinterpreta como el resultado de la actividad del espíritu, el resultado positivo de la negatividad. Pero esa libertad en la historia está siempre limitada en su raíz hasta el punto de no ser propiamente tal, porque los hombres de cualquier época están sometidos a un momento de naturalidad que somete su acción y su conciencia, que es donde virtualmente se halla su libertad, a las condiciones que defienden a ese tiempo. Por lo tanto, según Hegel, la historia está lastrada de naturaleza, de modo que la oposición entre ellas, así como la antinomia de la libertad y necesidad, solo se supera en un plano suprahistórico, en el cual el tiempo de la conciencia ha consumado todas sus posibilidades, pero el hombre es un ser histórico en el sentido de pertenecer a la historia, y a un momento determinado de ella no puede
en consecuencia situarse en una posición supratemporal. Está sujeto, por lo tanto, insuperablemente a las condiciones necesarias que someten a su conciencia. No puede dar el salto, dicho en términos de Kant, desde su realidad como fenómeno hasta el mundo inteligible que lo trasciende. Kant puede sostener semejante dualismo porque apela de manera ahistórica a un concepto de naturaleza que en el hombre se bifurca en dos mundos diferentes, en una naturaleza sensible y en una naturaleza inteligible. Pero Hegel, pero Hegel historiza la naturaleza en cuanto la convierte en un momento del devenir del espíritu, de modo que el salto kantiano del hombre como fenómeno al hombre como ser suprasensible se trueca en su obra en el camino histórico y gradual de formación de la conciencia que conduce a ésta hacia el saber absoluto. Sin embargo, como sabemos, Hegel pretende haber transitado este camino en la fenomenología del espíritu e incluso situarse al final del mismo en la ciencia de la lógica, cuyo contenido sería supuestamente la exposición del saber absoluto, los pensamientos de Dios antes de la creación del mundo, y cuyo hilo conductor nada tiene que ver con la conciencia confinada en la historia, sino con la dialéctica de la razón intemporal. Hay que decir, sin embargo, que esto último puede interpretarse como de hecho hizo Marx, en primer lugar como una concesión del conservadurismo del Estado prusiano, concesión que entra en contradicción con el alma de la dialéctica, y en segundo lugar como una cesión en la influencia de la tradición religiosa. Respecto a esto último en particular, debe reconocerse que Hegel no se libera nunca del peso de la teología cristiana y por eso atribuye al espíritu también una dimensión suprahistórica, hasta el punto de poder considerar la historia como la manifestación del espíritu en la conciencia humana y del poder concebir el progreso de la experiencia que ésta hace como un avance internamente sostenido y guiado por la razón intemporal que orienta a la conciencia finita a través del diálogo que mantiene con ella. Pero en cualquier caso, en la historia, el espíritu se expresa en la comunidad interhumana, cuyas experiencias se desarrollan sin emanciparse nunca del todo del elemento de naturalidad que significa su limitación a la perspectiva de un espacio y un tiempo concretos. Ese momento de naturaleza en la en ese momento de naturaleza en, en la entraña del espíritu se traduce en el componente de opacidad e incomprensión que necesariamente atenaza a los hombres y se interpone en su esfuerzo por conocer su mundo y organizarse armónicamente en él. Así pues, el avance del espíritu en la historia
El desarrollo de la conciencia de la libertad, dirá Hegel, consiste en la superación de su fijación natural a las condiciones de una cultura o de una época determinada. Pues bien, Marx desenvuelve inicialmente su pensamiento imbuido de esta concepción hegeliana y de, y de su acogida entre los jóvenes hegelianos de izquierda, y lo hace rechazando desde el primer momento que sea necesario apelar a una razón suprahistórica como medio para sostener la inteligibilidad de la experiencia. Este es un problema fundamental a la hora de analizar en términos filosóficos la relación entre Marx y Hegel. Para este último, la experiencia humana, tanto en su dimensión teórica como práctica, solo resulta inteligible si la entendemos sostenida por un logos intemporal que de algún modo la guía. Y la derecha hegeliana pensaba que sin ese modo, en la lógica intemporal del concepto de la experiencia, se ve abocada a la contingencia de una conciencia individual que, como indica Kierkegaard, es incapaz de dar cuenta de sí misma en términos raciales y de pensar y de prestar un sentido universal y necesario a su conocimiento y a su acción. Pero Feuerbach denuncia ya la teología oculta en ese modo de interpretar la experiencia humana, en el cual se puede advertir además una proyección de las operaciones de la conciencia sobre un más allá de la naturaleza hasta constituir un absoluto de la imaginación que se presenta luego como causa de la naturaleza misma y del hombre. Por su parte, Marx comparte la denuncia de esa inversión que convierte la antropología en teología y pretende adornar el cielo con los elementos terrenales. Pero desarrolla la crítica de esa inversión idealista al tiempo que reivindica con Hegel y contra toda forma de materialismo mecanicista el sentido histórico y dialéctico de la razón, aunque la razón sea un constructo histórico y de ningún modo una entidad ajena a la conciencia humana. Eso no impide hacer inteligible nuestra experiencia. Dicha inteligibilidad se apoya en el propio discurso histórico que nos impide hacer inteligible nuestra experiencia. Dicha inteligibilidad se apoya en el propio discurso histórico que nos permite mirar hacia atrás y proyectar sentidos en cuanto posibilidades que se dibujan en el presente. Y eso no quiere decir, en contra de ciertas interpretaciones, que en la filosofía de la historia de Marx se cuele inadvertidamente una teología determinista, según la cual habría una razón inmanente a la historia que guía desde el principio el desarrollo necesario de esta hacia un fin inevitable. Por el contrario, según Marx, no existen más fines ni propósitos en el mundo que no puede contener más sentido
que el que los hombres hayan logrado realizar mediante la organización de sus relaciones vitales. Pero Marx distingue siempre entre la realidad que envuelve inmediatamente a los hombres y los hace vivir fácticamente enredados en la trama del presente y la posibilidad de que disponen por su facultad natural de razonar, de despegarse de ese enredo en lo inmediato para verlo en la perspectiva de la totalidad en la que aquellos hechos se presentan. De este modo se hace eco de la gran tradición racionalista, aunque despojándola de la tendencia mistificadora que la conduce al idealismo. De modo que esa doble perspectiva de que lo inmediato y la de su mediación establece entre sensibilidad y razón. Hegel la presenta como la distinción entre la conciencia finita y la razón, pero en primer lugar, el sentido inmediato con que se presentan los hechos como vivencias que apremian a la conciencia de los hombres y los impulsa según las condiciones de su ubicación en la sociedad, y en segundo lugar el significado que cabe asignar a esos hechos vistos en la perspectiva que se hace cargo de la totalidad social, el modo de producción en la que esos hechos se producen y examinados además por quien, más allá de su vivencia individual, se constituye en observador que trata de apreciar las mediaciones que se intercalan entre los hechos hasta comprender su significado histórico. Esto último justamente es lo que pretende hacer la ciencia en la sociedad y de la historia, el llamado materialismo histórico, a saber, dar razón a los fenómenos humanos. Pero dar razón no consiste en convocar la razón a priorística a modo de idealismo, pues esa razón no es sino la propia experiencia histórica acumulada que extiende aquella disposición natural del hombre que le permite tomar distancia respecto de lo inmediato, cuyo conocimiento hace posible comprender el presente, remitiéndolo al curso histórico del cual dicho modo, que extiende aquella disposición natural del hombre que le permite tomar distancia respecto de lo inmediato, cuyo conocimiento hace posible comprender el presente, remitiéndolo al curso histórico de dicho presente en el resultado. Por lo tanto, dar razón requiere no apreciar lo inmediato por su sesgo aparente, del mismo modo que tampoco apreciamos a un individuo o a sus ideas por lo que él dice de sí o la manera en que dichas ideas se presentan en su conciencia, ni siquiera por el modo en que sobre ello pueda pronunciarse la opinión común. Ahora bien, aquí hay dos cuestiones que se cruzan. Una es que los hechos han de ser referidos a la totalidad de la que forman parte para captar su sentido en términos de racionalidad. La otra es que la perfección y valoración de esos hechos
por parte de la conciencia individual constituye por sí misma también un hecho social cuya comprensión exige interpretar esa visión a la luz de la totalidad social en la que se produce, pues hay en esta factores objetivos que promueven una forma de apreciación subjetiva de los hechos que incluye una cierta distorsión en la percepción de los mismos. La primera cuestión alude a la importancia de la categoría de la totalidad en la dialéctica. La segunda se refiere más bien al carácter contradictorio de la realidad, contradicción que afecta tanto a la vida social objetiva como a la propia conciencia en cuanto ésta la interioriza y queda así escindida, que es otro aspecto central también de la dialéctica. Pero sobre el significado de esta última volveremos más tarde, pues se trata de un tema fundamental en relación con la cuestión del sujeto. El significado de la actividad teórica. Pero hay algo en lo que hemos dicho que se debe precisar. Hemos hablado del enfoque racional que exige la distancia de los hechos para poder apreciarlos como parte de un todo. Pues bien, esta distancia característica del enfoque racional y de la ciencia no implica en Marx el compromiso con una forma contemplativa de entender la racionalidad, pues el conocimiento es uno de los modos mediante los cuales el sujeto ejerce su actividad en su mundo y en cuanto tal por sí mismo también una forma de praxis, y está sometido como toda praxis a las condiciones que la limitan, a saber, las restricciones de todo tipo que impone la naturaleza al individuo, las limitaciones que dentro de ella las restricciones de todo tipo que impone la naturaleza al individuo, las limitaciones que se derivan del grado de desarrollo de la sociedad en la que vive, las que se explican por la posición que ocupa el individuo dentro de ella, etc. La teoría es, por lo tanto, una forma de praxis que responde como cualquier otra a las posibilidades y a los requerimientos que plantea al sujeto la realidad social objetiva. Pero esto no quiere decir que Marx no acepte el sentido distintivo de la actividad teórica, que consiste en una toma de distancia generadora del espacio consciente al que se traslada la acción. En esa actividad la acción vital se encausa como ejercicio teórico. Lo que Marx se propone al resaltar el carácter práctico de la teoría es más bien rechazar la pretensión del idealismo especulativo que primero la separa de su raíz en la naturaleza vital del hombre y luego la refiere a una facultad espiritual supuestamente independiente y capaz de una contemplación desinteresada. La teoría, piensa Marx, puede crear un espacio de ideas con sentido propio y relativa autonomía, pero eso no quiere decir que en su origen
antropológico no esté enraizada en la naturaleza sensible del hombre y sujeta a las mismas condiciones que determinan toda su actividad. En definitiva, el materialismo no puede considerar la teoría sino como un momento de la praxis total del hombre, cuyas posibilidades y sentido último solo pueden esclarecerse a la luz de las condiciones materiales bajo las que se desarrolla su vida, de tal manera que cualquier expresión teórica, ya sea individual o colectiva, no puede encontrar su plena inteligibilidad sino en cuanto parte de la praxis total del hombre y como el momento teórico de dicha práctica vital. Pero este asunto no tiene solo un carácter antropológico, sino que afecta en un plano más general a la cuestión de la verdad y por tanto al modo de interpretar el conocimiento y la filosofía misma. En relación con ello, la posición de Marx consiste en oponerse a toda mistificación, recordando la condición natural del hombre y de su pensamiento. Por eso, en la segunda de las tesis sobre Feuerbach escribe: el problema de si el pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento aislado de la práctica es un problema puramente escolástico. Este es ciertamente un texto difícil que ha dado lugar a malinterpretaciones. En él, Marx, de un modo extremadamente sintético, indica al mismo tiempo muchas cosas intrincadas entre sí. Por una parte, como ya hemos dicho, señala que la teoría es un modo de praxis y lo es porque, como señala en la tesis 1, que precede a la anteriormente citada y que está dirigida a criticar el materialismo de Feuerbach y la filosofía contemplativa en general, no se puede considerar el objeto per se como independencia de la actividad del sujeto, y esto vale para la percepción sensible, pero también a la hora de considerar los objetos a los que se dirige el intelecto. Tanto en un caso como en el otro, la contemplación pretende aislar el objeto para captarlo, desconociendo el modo en que la actividad del sujeto contribuye a configurarlo, como si el sujeto en su pasividad se limitara a dejarse regir por el objeto. En este punto, Marx reivindica lo que considera una conquista del idealismo moderno de Kant, Fichte y sobre todo Hegel, quienes con su sentido crítico supieron reconocer ese momento irreductible de la actividad del sujeto en la relación con el objeto, aunque ellos condujeran ese reconocimiento a la mistificación característica del apriorismo idealista. El criticismo de Kant adquiere el sentido más integral de la crítica cuando ésta se hace dialéctica, y esto significa que el objeto está mediado por el sujeto y este por aquel, de tal manera que este enfoque crítico es incomprensible
con el punto de vista de la contemplación pasiva. Ahora bien, en la citada tesis 2 se apunta más lejos, pues si el objeto no es independiente de la actividad real, el sujeto, esto es, en todo cuanto el hombre hace y del modo de hacerlo en sus relaciones sociales y con las cosas, incluida, pero no solo la actividad pensante. Entonces se transforma de manera en que hemos de interpretar el conocimiento y la cuestión de la verdad. En efecto, la verdad no debe verse como algo ajeno a aquella actividad, como si hubiera una realidad objetiva en sí, cuyo reflejo pasivo en el pensamiento diera la medida de la verdad en este. Y cuando Marx afirma que todo se trata de un problema teórico, y cuando Marx afirma que no se trata de un problema teórico, sino práctico, lo que quiere decir es que no es un asunto que se pueda resolver en el ámbito del pensamiento sin más. Por eso, precisamente, porque en ello interviene también siempre la actividad real del hombre con toda su carga material. La cuestión de la verdad del pensamiento no se puede dilucidar en el puro plano platónico de las ideas objetivas, pues este plano no es en realidad puro. Dicho de otro modo, en la actividad pensante el hombre no se puede medir y valorar para señalar su posible verdad sin salir del pensamiento hacia aquello más general y básico en lo que éste se incardina, que es la actividad real del hombre, a cuyos motivos sensibles y materiales terrenales, dice Marx, está subordinada la actividad pensante. Por eso es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la terrenalidad de su pensamiento, es decir, su sentido de realidad y por tanto su eficacia para incidir en el mundo, comprendiéndolo o transformándolo. El grado de realidad o irrealidad de un pensamiento, o sea, su verdad, es su adecuatio con el mundo real, pero no en el sentido tradicional en que entiende esto la teoría de la adequatio intellectus et rei, pues la teoría tradicional considera esta cuestión en términos de una posible comparación entre el pensamiento y los hechos, tomados ambos aspectos por separado, como si cada uno de esos ámbitos tuvieran ya per se un significado propio y se pudiera luego proceder a su contraste. Por el contrario, esa adecuación es la dinámica de la realidad misma interpretada por los hombres, en cuya dialéctica se contrastan sujeto y objeto. Y lo ideal y lo real, el pensamiento y los hechos, midiéndose lo uno por otro y estableciendo su identidad y su diferencia, su adecuación o falta de ella. Hegel ya apuntó en esa dirección, aunque interpretando dicha dinámica como el proceso de manifestación del espíritu en la conciencia, e indicando que el grado de verdad de una realidad se mide por su racionalidad, pues lo que carece de esta no es
la todavía verdaderamente real. Marx, por su parte, considera que toda actividad humana debe explicarse atendiendo a la explicativa fundamental, de tal modo que la verdad del pensamiento y por tanto su mayor o menor grado de racionalidad se demuestra en su capacidad práctica para dar cuenta de los hechos y de sí mismo como parte de ellos y del proceso en el que se producen, así como en su capacidad igualmente práctica para incidir sobre los mismos cuando los conoce, anticipa su curso o modifica su producción, pues el pensamiento está activamente intrincado y de manera dialéctica con el resto de la realidad social en la que a la que pertenece. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con este párrafo a partir de la entrada. Por eso hay que decir en contra de ciertas malinterpretaciones que la tesis segunda no debe entenderse en el sentido de promover una concepción pragmatista de la verdad. Punto.